Un crimen extraño. Capítulo 6. Continuación de las memorias de John Watson, ex médico mayor. La desesperada resistencia de aquel hombre no denotaba, sin embargo, intenciones peligrosas para nosotros. Antes, al contrario, cuando se vio reducido a la más absoluta impotencia, nos miró sonriendo amablemente y preguntó con verdadero interés si había herido a alguien en la lucha que acabábamos de sostener. Como es natural, dijo, me llevarán ustedes a la delegación. Mi coche está a la puerta, y si quieren desligarme un poco los pies, podré bajar la escalera y llegar hasta él, a no ser que prefieran llevarme en brazos. Pero les advierto que peso mucho más ahora que en mi juventud. Gregson y Lestrade cambiaron una mirada de duda e interrogación al oír pregunta tan atrevida, pero Holmes, sin vacilar lo más mínimo, aflojó la servilleta con que le habíamos atado las piernas. El hombre se levantó y dio algunos pasos como para asegurarse de que se sostenía perfectamente. Examinándole, pude convencerme de que se trataba de un individuo de elevada estatura, de expresión enérgica y fiera, curtido por el sol. Si el puesto de jefe de policía, dijo mirando con cierta admiración mal disimulada a Holmes, está vacante, usted es, sin género de duda, el llamado a ocuparlo. La manera como ha seguido mi pista lo justifica. Ustedes me acompañarán, ¿verdad?, dijo Holmes a los dos agentes. Yo guiaré el coche, respondió Lestrade. Perfectamente, y Gregson irá conmigo dentro. Y usted, doctor, ¿no nos acompañará ahora, habiendo tomado, como ha tomado, parte tan activa de la captura? Como no deseaba otra cosa, no me hice de rogar y todos bajamos a tomar el coche. Nuestro prisionero, sin hacer la más pequeña demostración de querer escaparse, subió tranquilamente, y los demás nos acomodamos como pudimos. Lestrade subió al pescante, fustigó al caballo y en pocos momentos llegamos a nuestro destino. Nos hicieron entrar en una habitación pequeña, donde un inspector de policía inscribió el nombre del preso y el de sus víctimas. Este inspector era un hombre de cara pálida, de rasgos fríos, que llenaba sus funciones resignada y maquinalmente. El preso comparecerá ante un tribunal en esta semana, dijo cuando hubo acabado. Entretanto, ¿tiene algo que decir o que declarar, señor Jefferson Hope? Le prevengo, para su total conocimiento, que todo cuanto diga ahora será tomado en consideración, y quizás algún día se interprete en contra suya. Muchas cosas tengo que decir, replicó tranquilamente el preso, y desearía que estos señores las conocieran. ¿Y no sería mejor que las dijese usted el día de la vista de su causa?, preguntó el inspector. Quizás no pueda comparecer, o, mejor dicho, no comparezca, respondió. Oh, ¿no cree usted que pienso suicidarme? ¿No es usted médico, caballero?, añadió, dirigiéndose a mí. En efecto, lo soy, respondí. Pues bien, ponga la mano aquí, dijo sonriendo, señalando con sus manos encadenadas el pecho. Lo hice así, y noté una gran agitación en su interior. La caja torácica recordaba, por sus estremecimientos y temblores, una habitación pequeña, dentro de la cual trabajase una potente máquina. En el silencio de aquel cuarto se oía un ruido sordo y continuado que provenía de la misma causa. «Tiene usted», dijo yo, «una aneurisma en la aorta». «Eso es precisamente lo que me han dicho varios doctores», contestó sin sobresaltarse lo más mínimo. «Todavía la semana pasada fui a consultar a uno que me dijo que la ruptura de esta aneurisma estaba muy próxima y que quizás el día menos pensado tuviera lugar. Hace tantos años que se está formando. Las privaciones y los sufrimientos padecidos en Salt Lake no podían producir otra cosa. Pero ahora que he cumplido mi deber, puedo morir. Estoy dispuesto a ello. Lo único que les ruego es que me dejen contar toda mi historia, para no dejar tras de mí el recuerdo de un asesino». El inspector y los agentes se consultaron con la vista, dudando si acceder o no a la petición del preso. El primero me preguntó: «¿Cree usted, doctor, que este hombre se halla en inminente peligro?» «Estoy seguro de ello». «En ese caso, y hasta por interés de la justicia, nuestro deber es escucharle», contestó el inspector. «Puede usted empezar a hablar, pero le repito que todo lo que diga será copiado». «Permítame antes que me siente», dijo el preso, acompañando la acción a la palabra. «Mi aneurisma me fatiga bastante, y la lucha que acabo de sostener me ha perjudicado mucho. Estoy como si dijéramos con un pie en el sepulcro, señores. Así pues, como comprenderán ustedes, no voy a mentir en momentos tan críticos. Diré toda la verdad, llana y lisa, y poco me importa el uso que puedan hacer de mi declaración».
Jefferson Hope se sentó y empezó a relatarnos sus aventuras en tono mesurado y tranquilo, como si nada de aquello tuviese algo de peculiar. Yo copié dicha declaración del cuaderno de notas de Lestrade, que la tomó a medida que iba Hope hablando. Hela aquí. Los motivos que yo tenía para odiar a aquellos dos hombres no son del caso ni les interesarían a ustedes. Básteles saber que aquellos dos malvados habían asesinado a dos seres humanos, a un padre y a una hija, y que, por lo tanto, merecían la muerte. Sin embargo, habían transcurrido tantos años desde que cometieron su doble crimen que no podía dirigirme a ningún tribunal con la pretensión de que los condenaran. Únicamente yo, que los conocía y sabía todas sus infamias, podía ser para ellos su acusador, su juez y su verdugo. Estoy seguro, absolutamente seguro, que no hay en la tierra un hombre que no hubiera hecho en mis circunstancias lo que he hecho yo. Hace 20 años, la joven a quien antes ha aludido iba a ser mi esposa. Obligada violentamente y por los medios más infames a casarse con ese Trepler, se murió de pena. Cuando estaba de cuerpo presente, arranqué de su dedo el anillo de boda e hice el juramento solemne de que, cuando viera agonizar al miserable autor de mi desventura, le presentaría dicho anillo para recordarle el crimen cuyo castigo recibía en aquel momento. Desde entonces, esa sortija no se ha separado de mí un solo instante, y me dediqué a seguir a través del nuevo y el viejo continente a Trepler y a su cómplice hasta encontrar una ocasión propicia para vengarme. Creían sin duda despistarme, pero cuán equivocados estaban. Si, como estoy seguro de ello, muero dentro de poco, moriré con la satisfacción del que ha cumplido su deber con exceso. Los dos han muerto a mis manos. ¿Qué más puedo desear? ¿A qué espero para morirme? Eran ricos, yo pobre, y por lo tanto no era muy fácil seguirles. Cuando llegué a Londres, mi bolsa estaba exhausta y me vi precisado a tomar un oficio para vivir. Guiar caballos o montarlos era para mí tan fácil como el andar. Me dirigí, pues, a un alquilador de coches, que me tomó enseguida a su servicio. Las condiciones de mi trabajo eran estas. Todas las semanas tenía que entregar a mi patrón una suma fija, y lo que excediera de esa cantidad era mío. Ya ven ustedes que no eran unas condiciones para hacerme rico, ni mucho menos. Lo que más trabajo me costó fue aprender las calles y las plazas, porque no he visto jamás laberinto más confuso que este Londres. Adquirí, por primera providencia, un plano, y tomando como punto de partida los principales hoteles y las estaciones, pude desenvolverme con cierta facilidad al cabo de algún tiempo. Transcurrieron bastantes días antes de que yo supiera dónde vivían mis enemigos, pero a fuerza de mucho trabajar y tras bastantes penalidades di con su madriguera. Habitaban en una casa de Camberwell, al otro lado del río. Una vez enterado de dónde vivían, eran míos. Me dejé crecer la barba, así que era casi imposible reconocerme. Resolví, pues, seguirles y no abandonarles ni a sol ni a sombra hasta encontrar momento oportuno y hacer lo que estaba firmemente decidido a hacer. Sin embargo, por poco se me escapan. Verán ustedes de qué modo. Como digo, no podían dar un paso por Londres sin que yo les espiara, unas veces con mi coche y otras a pie. El primer medio era mejor, porque estaba seguro de no perderles de vista, ahora que, como solo trabajaba en las primeras horas de la mañana o las últimas de la noche, ganaba poco, y varias veces hasta estaba en descubierto con mi patrón. Pero esto era lo de menos. Mi único objeto, mi constante pensamiento, consistía en no perder a los dos miserables que perseguía. Eran los dos astutos y desconfiados, y siempre temían ser espiados, así no se aventuraban a salir más que cerrada la noche, y nunca el uno separado del otro. Les estuve siguiendo 2 semanas, sin encontrar ocasión propicia para descargar mi venganza, y, aunque Trepler casi siempre estaba borracho, Stangerson no le dejaba solo un momento. A pesar de esta dificultad, no me desanimé, porque tenía el presentimiento de que pronto iba a satisfacer mi venganza. Mi única preocupación era la aneurisma. ¿Se rompería antes de matar a los dos? Por fin, una noche, cuando me paseaba a lo largo de Torquay Terrace, vivían en esa calle, vi que un coche de alquiler se detenía ante la puerta de su casa. Bajaron varios baúles, y pasado un corto rato, Trepler y Stangerson subieron al coche. Cuando arrancaron, fustigué mi caballo, y no les perdí de vista. Al ver aquellos preparativos, me sobresalté, pues temí que se escapara mi presa. Bajaron en la estación de Euston. Confié mi caballo a un pilluelo que por allí vagaba y a quien yo conocía, y le seguí hacia el interior de dicha estación. Una vez en los andenes, les oí preguntar a un empleado a qué hora salía el tren para Liverpool. Les respondieron que acababa de salir uno y que hasta dentro de algunas horas no salía otro.
Esto pareció contrariar bastante a Stangerson, en tanto que a Treppler parecía que no le disgustaba. Mezclándome con la muchedumbre, pude oír perfectamente toda su conversación. Treppler dijo que tenía que tramitar un asunto perentorio e importante, y le decía al otro que le esperase allí mismo. Su compañero protestaba y le recordaba que habían hecho pacto de no separarse jamás. A esto replicó Treppler que el asunto era eminentemente personal y que únicamente él podía resolverlo. No oí bien la contestación de Stangerson, pero debió ser bastante fuerte, porque Treppler se puso a vociferar y a jurar diciéndole que él era el amo y el otro únicamente un criado, y que, por lo tanto, no tenía que recibir orden alguna de él. Al oír esto, el secretario renunció a toda discusión y únicamente advirtió a su amo que, de perder el último tren, fuera a unirse con él al Hotel Halliday, a lo que contestó Treppler que a las 11 estaría en el andén de la estación. Después se alejó. El momento tan ansiosamente deseado por mí hacía tanto tiempo había llegado. Ya estaban mis enemigos en poder mío. Juntos podían socorrerse y auxiliarse recíprocamente. Separados eran míos. Sin embargo, no era necesario precipitarse. ¿Qué satisfacción me proporcionaría mi venganza si no daba tiempo a mi víctima para conocer la mano que le hería y la causa de su castigo? Me decidí, pues, porque mi presa pudiera recordar en un momento dado su antiguo crimen, causa de mis desventuras, y los remordimientos le atormentasen tanto como mi castigo. La casualidad había hecho que algunos días antes uno de mis parroquianos, encargado de vigilar las casas de Preston Road, dejase en mi coche olvidada la llave de una de ellas. Esta llave fue reclamada aquella misma noche, pero antes de entregarla tomé su molde y encargué otra igual. Merced a esta circunstancia fortuita, tenía un sitio escondido en donde llevar a cabo mi empresa. La única dificultad era conducir a Treppler a aquella casa. El miserable salió a pie de la estación y entró sucesivamente en varias tabernas, deteniéndose en la última en que entró más de media hora. Cuando salió estaba completamente borracho. Delante de mí había un coche de alquiler. Lo tomó. Yo le seguí tan cerca que las narices de mi caballo apenas se distaban 1 metro de la trasera del otro coche. Atravesamos el puente de Waterloo. Cruzamos calles interminables hasta que, con gran sorpresa mía, nos detuvimos ante la casa en que se había hospedado. ¿Qué intentaba? No lo pude adivinar. Yo, para disimular, seguí mi camino y me detuve a unos 100 metros más allá. El otro coche, después que Treppler la pagó, se fue. Hágame usted el favor de darme un vaso de agua. Esta relación me ha fatigado mucho, y además el recuerdo. Le di el vaso que me pedía, y lo bebió con avidez. Gracias, dijo. Sigamos. Llevaría esperando 1/4 de hora, cuando oí un ruido como de lucha en el interior de la casa. De repente se abrió la puerta y vi 2 hombres, Treppler y otro que no había visto en mi vida. Este último llevaba a Treppler cogido por el cuello. Le dio un fuerte empellón desde lo alto de la escalera, acompañado de un puntapié vigoroso, al tiempo que le decía sin vergüenza: así aprenderás a no insultar a una mujer honrada. Estaba tan acalorado aquel joven que a buen seguro le hubiera dado una tanda de palos a no haber echado a correr Treppler con toda la velocidad que le daban sus piernas vacilantes. Al ver mi coche, se dirigió a él y se metió diciendo: «Al Hotel Halliday». Al ver que por fin le tenía a mi disposición, mi corazón saltó alegremente dentro del pecho, hasta el punto que hubo un momento en que temí que se me rompiera la aneurisma. Caminaba lentamente pensando qué partido tomar. Habíame decidido por llevármelo al campo y allí tener con él una suprema entrevista. Y ya iba a guiar mi caballo hacia las afueras cuando él mismo me dio la solución del problema. Pasado el primer momento de miedo, sus instintos y aficiones de borracho le dominaron otra vez, y me mandó detenerme ante la primera taberna que encontrásemos y esperarle a la puerta. Permaneció en la taberna hasta la hora de cerrar, y cuando salió de ella estaba a merced mía en absoluto. No crean ustedes que yo le quería asesinar a sangre fría. No, aunque lo merecía, no quise tomarme de ese modo la venganza. Había decidido tiempo atrás dejarle alguna probabilidad de salvarse. Entre los innumerables oficios que yo había desempeñado en América, uno fue el de guardián de laboratorio de la Universidad de York. Un día, el profesor, dando una conferencia sobre los venenos, enseñó a sus discípulos uno que él llamaba un alcaloide. Es una sustancia empleada por los salvajes de la América del Sur para envenenar sus flechas,
y cuyas cualidades mortíferas son tan potentes que un simple grano mata instantáneamente. Señalé el frasco que contenía el veneno, y cuando todos se hubieran marchado, robé una pequeña cantidad. A fuerza de ver trabajar, yo me había convertido en un buen preparador, y así me fue muy fácil fabricar con el veneno robado cierto número de píldoras. Una vez hechas, cogí también varias cajas y metí en cada una de ellas 2 píldoras, una inofensiva y la otra venenosa. Mi propósito era que, llegado el momento por mi deseado, cogiera él una de esas píldoras y yo la otra. Era una especie de duelo con una sola pistola cargada y tenía la ventaja de no hacer ruido. Desde el día que las confeccioné, no se apartaron de mí aquellas cajas, y hecha esta advertencia, seguiré mi relato. Eran más de las 12 de la noche, o mejor dicho, cerca de la 1 de la madrugada. La noche era sombría y glacial. De vez en cuando ráfagas de aire violento hacían que la lluvia me azotase con fuerza el rostro. A pesar de lo desapacible de la noche, de buena gana me hubiera puesto a cantar. Si alguno de ustedes ha deseado algo durante 20 años y por fin lo ha conseguido, me comprenderá. Encendí un cigarro para calmar mis nervios. Mis manos temblaban atrozmente y parecía como si en las sienes me dieran de martillazos. Además, andando y todo, veía perfectamente al viejo terrier y a mi adorada Lucy, que emergían de la oscuridad y me miraban sonriendo. Iba cada uno de ellos al lado del caballo, y no me abandonaron hasta llegar a Preston Road. No se veía un alma en toda la calle, y no se oía más ruido que el producido por la lluvia. Al mirar por la ventanilla, vi que Trepler estaba durmiendo la borrachera. Le sacudí de un brazo. «Hemos llegado», le dije. «Perfectamente», replicó. Y al decir esto, estoy seguro que él creía haber llegado al hotel cuyas señas me había dado. Sin decir más, bajó del coche y me acompañó para atravesar el jardín. Yo tenía que ir a su lado para sostenerle, porque aún le duraban los efectos del vino. Llegado que hubimos a la puerta de la casa, la abrimos y le conduje a la primera habitación, y allí, lo juro, volví a ver perfectamente al padre y a la hija que me miraban fijamente con sus ojos muy abiertos. «Esto está más negro que boca de lobo», dijo Trepler. «Enseguida habrá luz», dije yo encendiendo una cerilla y con ella una vela que había tenido la precaución de llevar conmigo. «Y ahora, Enoch Trepler», continué diciendo, aproximando la luz a mi rostro. «¿Me reconoces?» Me miró suspenso un instante, con sus ojos abotagados de alcoholizado. De pronto los abrió desmesuradamente, presa de un excesivo terror. Me había reconocido. Dio un salto hacia atrás, la cara descompuesta, lívido, con la frente bañada en sudor, los dientes castañentes. Al ver aquel pavor tan inmenso, me apoyé riendo contra la puerta. ¿Esperaba yo que la venganza me produciera dulces sensaciones, pero tan intensa como aquella? No. «Miserable», dije. «Te he estado buscando a través de todo el nuevo y el viejo continente, y hasta hoy no te he podido atrapar. Por fin, el cielo me ha oído, y uno de los dos no verá salir el sol del próximo día». A medida que yo hablaba, él retrocedía, y leí en su mirada que me creía loco. ¡Ja! Lo estaba, en efecto. En aquel momento la sangre se agolpaba en mis sienes, y de fijo hubiera sufrido un ataque cuando una hemorragia nasal vino a salvarme. «¿Te acuerdas de Lucy Terrier?», le dije después de haber cerrado la puerta. «Ah, el castigo se ha hecho esperar, pero por fin el día de mi venganza ha llegado». El muy cobarde empezó a temblar como la hoja en el árbol, y me hubiera pedido humildemente perdón si no hubiera comprendido que era inútil. «¿Me vas a asesinar?», balbuceó. «¿Quién habla de asesinar aquí?», pregunté. «¿Es asesinato matar a un perro rabioso? ¿Tuviste tú compasión de mí cuando me robaste a aquel ángel después de matar a su padre con el fin de llevarla a tu maldito harén?» «No fui yo el que mató a su padre», imploró. «Pero tú destrozaste aquel corazón puro y virginal», aullé furioso, y saqué de mi bolsillo una de mis cajas. «Que Dios Todopoderoso escoja entre nosotros dos. Coge una de estas píldoras. Una es mortal, la otra inofensiva. Yo tomaré la que tú dejes. Ahora veremos si hay justicia en el cielo o si únicamente nos rige el azar». El miserable empezó a suplicar con lágrimas y ruegos. Entonces saqué mi cuchillo y se lo puse al pecho, y de fijo lo hubiera matado si no se hubiera decidido a coger una píldora. Yo tragué la que él dejó, y nos quedamos mirándonos para esperar el efecto del veneno. ¿Cuál de los dos moriría? ¿Cuál iba a seguir viviendo? Poco duró la duda.
Nunca olvidaré la mirada que me dirigió cuando los primeros sufrimientos le dieron a conocer que la píldora venenosa había sido cogida por él. Me eché a reír y le presenté el anillo de boda de Lucy, pero la potencia del veneno era tan grande que casi no me dio tiempo para nada. Un espasmo corrió por todo su cuerpo, tendió las manos hacia adelante, vaciló un momento y cayó dando un grito ronco. Le volví con el pie, y poniendo mi mano sobre su corazón pude convencerme de que había muerto. Hasta entonces no me había fijado en mi hemorragia nasal. No sé cómo. Me vino a la imaginación el servirme de mi propia sangre para escribir algo sobre la pared. Además, me pareció la gran idea al despistar a la policía con falsos indicios. Estaba tan alegre en aquel momento. Me acordé que en Nueva York habían encontrado en cierta ocasión el cadáver de un alemán con la frase Hacke escrita en un papel sobre su cuerpo inanimado. Y los periódicos habíanse ocupado extensamente de esto, jurando y perjurando que este crimen no podía ser imputado más que a las sociedades secretas. Pensé que lo que había intrigado tanto a los habitantes de Nueva York podía muy bien intrigar a los de Londres. Así, mojé mi dedo en mi propia sangre y escribí la palabra Hacke en la pared, bien a la vista. Hecho esto, volví a mi coche. El tiempo seguía tan desagradable como antes y seguía también sin verse a nadie. Ya había corrido una regular distancia, cuando al meter la mano en el bolsillo eché de ver que no tenía el anillo de Lucy. Figúrense ustedes mi disgusto siendo, como era aquella sortija, el único recuerdo que tenía de ella. Comprendí que se me había caído al inclinarme sobre el cadáver de Trepler y volví sobre mis pasos. Dejé el coche en una calle próxima y me dirigí a la casa, comprendiendo que lo que hacía era una temeridad, pero encontrándolo preferible a quedarme sin el anillo. Al entrar caí en manos de un policía, y no tuve más remedio que fingirme borracho para alejar toda sospecha y que me soltara. Así murió Enoch Trepler. No quedaba ya más que hacer lo mismo con Stangerson para saldar la deuda de John Terrier. Sabía que vivía en el Hotel Halliday, pero tuve que esperar más de un día para encontrar ocasión propicia, pues el otro no salía de su cuarto. Al no volver a ver a Trepler, debió sospechar algo. Era este Stangerson muy astuto, y siempre estaba prevenido a cualquier contingencia. Pero si creía estar libre de mi venganza por encerrarse, se equivocaba. Descubrí fácilmente cuál era la ventana de su cuarto, y a la mañana siguiente, sirviéndome de una escalera que había en un callejón detrás del hotel, me introduje en su habitación al apuntar el día. Le desperté y le anuncié que había llegado la hora de dar cuenta de su crimen. Le conté la muerte de Trepler y le presenté una caja de píldoras. En vez de aceptar este medio, por el que siempre tenía cierta probabilidad de vivir, saltó de la cama y me cogió del cuello. Estaba en el caso, entonces, de legítima defensa, y sin vacilar le hundí el cuchillo en el corazón. Aparte de esto, estoy seguro de que haber aceptado mi ofrecimiento habría muerto, porque la providencia no le hubiera dejado coger la píldora inofensiva, sino la otra. No tengo nada más que añadir, y me alegro porque estoy rendido. Después de lo que acabo de relatar, continué en mi oficio de cochero con la esperanza de reunir lo suficiente para volverme a América. Esta noche, hace poco, estaba en el patio de la cochera, cuando un pillete desarrapado vino a preguntarme si no servía allí un cochero llamado Jefferson Hope, añadiendo que, caso de que tal Hope estuviera allí, un cliente le llamaba para que fuera a Baker Street 221. Me puse en camino sin la menor desconfianza. Algunos minutos más tarde, este joven me agarrotaba bonitamente las manos con estas esposas. Esta es, caballeros, mi historia. Quizás ustedes me consideren como un asesino vulgar, pero yo estoy convencido de que he sido el instrumento de la justicia para vengar un crimen impune. El relato de Jefferson Hope nos impresionó de tal modo que durante un rato permanecimos silenciosos y pensativos. Los mismos agentes, por muy acostumbrados que estuvieran a todo género de crímenes, parecían interesados por este en alto grado. No se oía en la habitación más que el ruido del lápiz de Lestrade al correr sobre el papel para acabar el relato que había estado copiando. No queda más que un punto que aclarar, dijo Sherlock Holmes. ¿Quién era aquel cómplice que vino a reclamar la sortija de que hablaba el anuncio que yo hice insertar en los periódicos? El preso guiñó un ojo maliciosamente. Puedo revelar los secretos que me atañen personalmente, contestó, pero me está vedado complicar en mis asuntos a otros completamente ajenos a ellos. Leí el anuncio y pensé que tanto podía ser un lazo como un medio eficaz para recobrar mi sortija. Un amigo se me ofreció para ir a averiguarlo, y creo que reconocerá usted que supo cumplir bien su misión, ¿verdad? Sin género de duda, respondió con sinceridad Sherlock Holmes.
Creo, señores, exclamó gravemente el delegado, que ya es hora de dejar a la ley resolver este asunto. El jueves próximo comparecerá el preso ante el tribunal, y la sentencia y la presencia de ustedes será necesaria. Hasta entonces soy yo el único responsable. Mientras hablaba, agitó una campanilla. Vinieron 2 guardias y se llevaron a Jefferson Hope. Entonces Holmes y yo salimos de la delegación y tomamos un coche, el cual nos condujo a Baker Street.